Bueno, vamos a empezar con creo que la última parte de la clase, después analizo si sumamos algo más o no, eh, que va a ser un repaso de un PowerPoint de Araceli Cifuentes. Araceli es una colega que da historia del pensamiento económico en ciencia política y que también da economía política en abogacía, en derecho. Bueno, es una colega muy querida, muy estimada y especializada en estos temas, ¿no? En historia del pensamiento económico dentro de nuestra universidad. Ella plantea entonces esta idea, a ver, vamos a ponerlo en pantalla completa, pero mejor. Ella plantea esta idea de Keynes, de que las ideas de los economistas y las de los filósofos políticos, tanto cuando están en lo cierto como cuando se equivocan, son mucho más poderosas de lo que comúnmente se cree. Son ellas las que rigen casi totalmente el mundo, ¿no? Sobre la importancia de las propuestas de los economistas y los filósofos políticos, que es parte de lo mismo. El contexto histórico, entonces, de la producción de Adam Smith es el inicio de la revolución industrial, el nacimiento del capitalismo, especialmente todavía su etapa comercial, el contexto de la ilustración europea, de la sustitución de la especulación por la ciencia, de las órdenes divinas, por la explicación de procesos humanos, sociales. En términos productivos, la coexistencia aún de rasgos novedosos y de continuidad de elementos feudales, como la producción artesanal, la doméstica, con las manufacturas, donde ya hay fragmentación de operaciones, un aumento significativo de la producción, del comercio y del crédito, el surgimiento de nuevas formas de organización social, de la autosubsistencia a un sistema económico organizado esencialmente alrededor del mercado, ¿no? Con la extensión del proceso de acercamiento de tierras, la aparición de la idea y de la necesidad, ¿no? Del progreso material, o sea, de que el progreso material es una necesidad también inherente a la especie humana, como que es algo que necesitamos sí o sí, que necesitamos cada año estar un poco mejor que el año anterior. No nos alcanza con estar igual, con sobrevivir, como decimos al principio. Tenemos que estar mejor, tenemos que progresar, si no es estar estancados. Y con eso la noción de que el crecimiento económico era algo fundamental y que podía ser promovido. Se consolidan también los estados nacionales, aparecen altos costos sociales a los que Adam Smith no les da mucha importancia, pero que están empezando a aparecer y que van a ser los factores que van a generar la profundización en ciertas problemáticas por parte de David Ricardo y especialmente, obviamente, por todo el naciente socialismo, primero el socialismo utópico, lo que Marx denomina socialismo utópico, y después por el socialismo representado por Marx y Engels, lo que ellos autodenominan socialismo científico, esos altos costos sociales producidos eh, por la revolución industrial, por ejemplo, las minas de carbón, los peones agrícolas en busca de trabajo, el trabajo fabril, las camas siempre calientes, ¿no? La idea de que los niños también trabajaban, de que toda la familia trabajaba, las casas se usaban muchas veces para dormir distintas familias de acuerdo a los turnos fabriles y ese problema que veíamos en las clases de reproducción social, donde esos niveles de explotación no solo eran terribles, obviamente, por aspectos sociales, por lo que provocaban para la humanidad, sino que también terminaban siendo un problema para el propio sistema capitalista como sistema, porque la búsqueda de cada capitalista individual de explotar todo lo posible a sus trabajadores o a los trabajadores que estaban disponibles ahí, provocaba que el sistema fuese, tuviese problemas muy graves para reproducirse como sistema, ¿no? Para encontrar trabajadores en condiciones de trabajar, en condiciones de producir a la siguiente generación. Porque si les generas tal nivel de explotación, no logras que esos trabajadores se sostengan en el tiempo o que tengan hijos o si a sus hijos los pusiste a trabajar a los 6 años en una fábrica con malas condiciones de salud, provocándoles enfermedades, provocándoles malformaciones
en su cuerpo, haciéndoles hacer mucha fuerza desde muy chiquitos, esos niños, ya cuando llegan a adolescentes, ni hablar si con suerte llegan a adultos, no tienen capacidad de trabajo. Y no tienen capacidad tampoco en muchos casos de tener hijos. Bueno, entonces eso es un problema que aparece, que es muy constitutivo de la época, y Adam Smith casi no le da pelota, porque justamente lo que tiene que mostrar, lo que está interesado en mostrar, es un horizonte armónico del capitalismo. La economía política, con Adam Smith especialmente, deja de ser un apéndice de la filosofía y del derecho natural, es algo derivado de las leyes divinas, y aparece como una ciencia independiente, cuyo objeto de estudio específico es la sociedad capitalista de la cual es parte, ¿no? Fundamentalmente. Adam Smith nace en Escocia, en Kirkcaldy, una pequeña población de este país, en la que aún se empleaban clavos como moneda, o sea, fíjense en el momento de transición que está inscrito. Bueno, una persona extraída, sufre un intento de secuestro, vive de 1723 a 1790, o sea, vivencia esa primera revolución industrial, llega a ver la Revolución Francesa y es parte de algunas de las revoluciones en Inglaterra. Desde 1752 es profesor de la Cátedra de Filosofía Moral en el Colegio de Glasgow y de Ética, da Justicia y Prácticas, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, que es el libro el fundamental de él, escrito en 1776, en el mismo año, y justamente eso es interesante porque se inscribe en todo ese marco de conflictos y de un proceso de cambio, que es el mismo año de la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Sus influencias filosóficas fundamentales son Hutcheson, que por ejemplo se niega a dar lecciones en latín, filósofo que empieza a negarse a eso, que empieza a plantear la necesidad de vincularse con la sociedad de su tiempo. Hume, que estudia los conflictos, Voltaire, Quesnay y Turgot, que son de la escuela de los fisiócratas. Él viaja como tutor del hijastro de Townshend, de un industrial de la época, a Francia, y Benjamin Franklin como un pensador muy importante de la época. Bueno, hay algunos datos de su vida, como que aparentemente quemó 16 volúmenes de manuscritos, no se sabe bien por qué, y es un economista, como lo veíamos, de la etapa manufacturera de ese capitalismo preindustrial. Bueno, el título de si es el padre de la economía política y si es defensor del liberalismo, la riqueza de las naciones, entonces sintetiza un trabajo de meditación y de organización de material preexistente, sobre todo a través de la deducción. El objetivo clave es demostrar que la sustitución de la autoridad y la costumbre por las leyes del mercado no conduce al caos, sino que al revés conduce al progreso. Su gran enemigo no era el gobierno, sino los monopolios especialmente heredados de las lógicas de organización de la sociedad propias del sistema feudal. Y entonces las contradicciones derivadas de la inclusión de distintas alternativas para explicar un mismo problema convierten a la riqueza de las naciones en una obra fundacional y en una mina, en una cantera de teorías económicas, ¿no? Smith coloca los cimientos para las especulaciones, o sea, plantea los problemas sobre todo, ¿no? Un poco lo que yo decía en las partes anteriores, para todo lo que van a ser las respuestas que luego van a ir tratando de desarrollar los pensadores posteriores del liberalismo y también del marxismo y también, diría yo, de los marginalistas. Para él el capitalismo se rige por un conjunto de leyes que aseguran la reproducción material de la sociedad y su progreso, que propone descubrir la forma en la cual operan las leyes económicas, descarta todo vínculo entre esas leyes y las leyes divinas, así como con las leyes de la naturaleza. Son para él leyes de los hombres, de la sociedad, en eso bien iluminista. Las leyes económicas
se distinguen de las promulgadas por alguna autoridad, por la tradición o la costumbre, porque son leyes propias del funcionamiento sistémico y no emitidas por un gobierno o por una autoridad, ni divina ni terrenal. Y Smith explica su origen unas veces en la razón individual, en la conciencia, y otras en los instintos naturales. Ahí está la idea de la mano invisible, que es fundamentalmente, como verán en la cita esa, no tanto una mano invisible que regula el funcionamiento de la sociedad, sino que esa mano invisible es la que consigue, la que dirige a que la búsqueda del bienestar individual, a que nuestro egoísmo redunde, tenga como resultante el bienestar colectivo de la sociedad. Hay una reflexión científica, entonces, sobre los determinantes del desarrollo capitalista y sobre el rol del Estado. Hay una reacción crítica a la sociedad tradicional conservadora y a las propuestas surgidas durante la transición o la ruptura entre feudalismo y capitalismo. La búsqueda fundamental es la búsqueda del bienestar de las personas, del hombre corriente, lo llama él, y bueno, y ahí está planteada también esta frase clave de que el trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación construye. La fuente de la riqueza entonces es el trabajo de la sociedad, y la riqueza se conforma de bienes necesarios y convenientes para la vida. Una de las manifestaciones más relevantes entonces y de lo que más va a analizar es la división del trabajo, tratando de entender qué es, cuál es su origen y sus efectos en este proceso que lleva de la sociedad civilizada al incremento de producción. Hay el ejemplo clásico que él trabaja, es el de la descripción de la famosa fábrica de alfileres, ¿no? Donde una misma cantidad de hombres, en el mismo lapso de tiempo y aplicando un esfuerzo similar, obtienen, a partir de dividir el trabajo en términos técnicos, una mucha mayor cantidad de productos. Y entonces ve como la división del trabajo social, la especialización entre distintas unidades productivas y la división del trabajo técnico, la fragmentación del mismo proceso productivo en áreas distintas, genera un gran aumento de la productividad del trabajo por tres motivos fundamentalmente. Se logra mayor destreza, se ahorran tiempos muertos y hay un estímulo a la creatividad del trabajo. El origen de la división del trabajo no es efecto de la sabiduría humana ni de un mandato divino, sino consecuencia de la propensión natural, fíjense ahí el uso de la palabrita natural, con todo el contenido ideológico que ya sabemos que tiene, de su instinto a cambiar y negociar una cosa por otra. En toda época y lugar, al producir colectivamente, el hombre por instinto debe intercambiar sus productos con otros hombres. La generalización del intercambio y la división del trabajo hace necesario el comportamiento egoísta del hombre. En el mundo de las mercancías, el hombre reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperar esa ayuda de su benevolencia. No invocamos sus sentimientos humanitarios para conseguir lo que queremos, sino su egoísmo. No le decimos, danos por favor, por bienestar, sino danos esto a cambio de esto. Recurrimos a su egoísmo, eso es lo que plantea Smith. Presupone también la propiedad privada sobre el producto del trabajo como algo natural, como una precondición del intercambio. Y explica el retraso de la generalización del intercambio, casi 2 millones de años de existencia de la especie humana sin que se generalice el intercambio, por las limitaciones derivadas de condiciones geográficas, por la extensión del mercado, por la escala. Y lo que dice es que hay una propensión natural al cambio que provoca la división del trabajo y que una vez que se consiguen los medios técnicos, eso se logra realizar. Por eso el capitalismo para él es casi la consumación de esos elementos inherentes a la especie humana. Casi un fin de la historia. O quizás saquen del casi, ¿no? El incremento presentado en la producción de riqueza deriva del desarrollo y se profundiza a medida que se amplía la extensión del mercado. Con independencia entonces de las distintas, variadas e inconsistentes versiones acerca del origen último de la división del trabajo,
él concluye que la tendencia al intercambio de mercancías se origina en el instinto natural de las personas y entonces naturaliza las formas sociales propias del capitalismo. La universalización del cambio lo convierte en la fase última y más acabada de la humanidad. Se naturaliza todo el intercambio, la división del trabajo, y con independencia de las distintas versiones sobre el origen de la división del trabajo, él plantea esta idea de nuevo de que lo que se universaliza, de que al universalizar el cambio, perdón, es a la fase última de la humanidad. Perdón, esto estaba repetido. En los 3 primeros capítulos, entonces Smith concluye que la sociedad moderna surge de esa cadena causal que va de la naturaleza humana al intercambio, de ahí a la división del trabajo, de ahí al incremento de la productividad y de ahí al aumento de la producción en la sociedad civilizada. Y entonces Smith coloca al comienzo de la historia lo que sería su culminación, el nacimiento del capitalismo. Generalizado el intercambio, entonces, en la sociedad ya civilizada, que sería la sociedad capitalista, los individuos se transforman en productores de mercancía y en ese rol establecen vínculos sociales de mutuo beneficio para adquirir los bienes requeridos para su consumo, vínculos basados en el egoísmo. Todos estamos obligados a recurrir al producto del trabajo ajeno al cambio por egoísmo, no por altruismo. La mercancía es la forma mediante la cual las personas se relacionan para coordinar la producción social. O sea, el producto destinado al mercado. Eso es la mercancía. ¿Sí? Acuérdense, es una relación social, no una cosa. La misma cosa puede ser una mercancía o no. Para Smith, lo constitutivo es la mercancía y lo naturaliza. La abundancia de productos disponibles para el cambio está condicionada por la extensión de la división del trabajo y por la ampliación permanente del mercado. El trueque, para Smith, entorpece el mercado y por eso es importante que surja el dinero, entorpece el intercambio. La solución racional para esto es la utilización convencional de una mercancía que funcione como medio de cambio, como herramienta. Las mercancías más apropiadas para funcionar como dinero son los metales, el oro y la plata, porque son fácilmente divisibles sin que pierdan valor y porque puede ser certificada su calidad, su pureza y su peso. ¿Sí? Tiene una acuñación, un sello público, tiene un reconocimiento social y entonces es una mercancía que sirve como identificador del valor de las distintas mercancías. El dinero o mercancía tiene un valor intrínseco y es una forma, es un medio de expresión de valor. La teoría del valor, entonces, para Smith, plantea una serie de fuerzas que determinan el valor de cambio de las mercancías. Las mercancías tienen un valor de uso, que es la utilidad, y un valor de cambio, la capacidad de comprar otros bienes, un valor relativo. Smith desestima la determinación del valor de las mercancías por su utilidad, o sea, desestima lo que sería una teoría subjetiva del valor, y, por ejemplo, así formula esta idea de la paradoja del agua y el diamante, ¿no? Donde el agua, que es mucho más necesario que el diamante para sobrevivir, es o gratis o mucho más barata que un diamante. El valor de cualquier bien es igual, entonces, para él, a la cantidad de trabajo ajeno que pueda adquirir o que pueda disponer por mediación suya. El trabajo es la medida real del valor de cambio de toda clase de bien. Fíjense, de nuevo ahí aparece muy fuerte esta idea de que el origen del valor es el trabajo, por más que después eso lo encubra él con esa formulación que iguala a las 3 clases en el origen de la riqueza, ¿no? Las 3 fuentes de la riqueza. Perdón. No aclara si con trabajo comandado o adquirido se refiere al trabajo que la mercancía dirige de manera directa, si es trabajo vivo, o indirecta,
se dirige a otra mercancía. Suponiendo entonces, dice la autora, dice Cifuentes, que se refiere a trabajo muerto, concluye que cuando un hombre cambia una mercancía por otra, en realidad está adquiriendo trabajo ajeno encarnado en otra mercancía. El valor es trabajo y su magnitud depende de la cantidad que de este requiera una mercancía, la cantidad de trabajo que necesite para realizar esa mercancía, para hacer. Quien no dispone de ninguna mercancía deberá invertir su propio trabajo para conseguirla, ¿no? El asalariado. El precio de cualquier cosa son las penas y fatigas que su adquisición supone, y para el que ya la ha adquirido son las penas y fatigas de que lo librarán y que podrá imponer a otros individuos. Las mercancías vienen a ser el envoltorio material de ese trabajo socialmente dividido. Cada mercancía entonces parece tener dos valores distintos: el tiempo de trabajo incorporado y el esfuerzo y sacrificio del trabajador. Las mercancías se cambian siguiendo las proporciones que guardan sus respectivos requisitos de trabajo. Las mercancías contienen el valor de una cantidad de trabajo que nosotros cambiamos con las cosas que suponemos encierran en un momento determinado la misma cantidad de trabajo. ¿Cómo se concreta entonces el intercambio por las cantidades de trabajo entre los individuos si en definitiva, en general, ignoramos la magnitud de estas que cada mercancía tiene, esa mercancía común? Al no encontrar Smith la forma para demostrar la relación de cambio, que rige las cantidades de trabajo, propone que, aunque el trabajo es la medida real del valor de cambio de todos los bienes, generalmente no es la medida por la cual se estima este valor. O sea, ahí busca un atasco, porque si no tenía que caer en el problema de explicar cómo se apropiaban de parte de la riqueza aquellos sectores sociales que no trabajan. Se ve, ¿no? Pero lo vamos a seguir viendo por David Ricardo y con Marx. Hay una búsqueda entonces de una medida indirecta del valor a través de un patrón fijo, cuya producción requiera siempre los mismos requisitos de trabajo, podría ser el dinero, ¿no? Pero en realidad el dinero, el oro y la plata, como cualquier otro bien, también cambia de valor, ¿sí? También depende de las relaciones sociales para establecer su valor. Y entonces, como conclusión, Smith no logra demostrar la teoría del valor del trabajo, o sea que quienes intercambian no pueden conocer ni directa ni indirectamente el tiempo de trabajo para producir. Pero tampoco la abandona del todo, ¿sí? Smith no explora la alternativa de que el intercambio sea realizado sin la intervención consciente de quienes cambian. Y lo que hace es tomar otro camino. De las determinaciones del valor de los productos pasa a los de la determinación de la retribución del trabajador, el salario. El precio que paga el trabajador será siempre el mismo, cualquiera que sea la cantidad de bienes que reciba en cambio, de los cuales unas veces podrá comprar más y otras menos cantidad, pero lo que varía es el valor de los mismos y no el trabajo que los adquiere. El trabajo, al no cambiar nunca de valor, es el único y definitivo patrón de valor. Entonces, para él el salario nunca puede cambiar, ¿sí? Depende, está fijo. Fíjense, entonces ahí también el V esquiva otra posibilidad de conflicto. Si el salario en términos de tiempo de trabajo es constante, esta sería una solución posible para la medida invariable del valor, pero al ser la fuerza de trabajo también una mercancía, debería recibir como retribución la totalidad del valor producido durante la jornada de trabajo. Pero ahí, en realidad, ya nos estamos metiendo en cosas que Adam Smith ni siquiera formula. Para Adam Smith no aparece la idea de fuerza de trabajo. Son cosas que después el que las va a encontrar, el que las va a elucubrar, a darse cuenta, es Carlos Marx. Y entonces se va Adam Smith, para no entrar en ese problema de la plusvalía, de la teoría del valor trabajo a la de costo. La teoría del salario hace necesario el análisis y la justificación de la ganancia y de la renta, la distribución entre esas tres clases sociales. Smith excluye, entonces sale, la deja, la abandona, la teoría del valor trabajo para la sociedad capitalista y construye para ello un modelo que se ajusta a sus limitaciones teóricas,
y dice que el valor, la teoría del valor trabajo funcionaba para las sociedades primitivas, las previas a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra. Pero que en la sociedad civilizada lo que rige es la teoría de los costos de producción. El valor de cambio, entonces, de repente, dando un salto teórico, está determinado por la suma del salario, de la ganancia y de la renta. Los componentes del precio entonces cobran vida propia y en vez de ser las partes en las que se distribuye el valor creado por el trabajo, se constituyen en el fundamento mismo del valor y en un fundamento donde no hay conflicto. El precio natural es el que alcanza para pagar las tasas promedio de salarios, beneficios y rentas, los costos. El precio de mercado es el precio al que efectivamente se venden las mercancías en el mercado, ¿sí? Que se desvía más o menos transitoriamente del precio natural a partir de la oferta y la demanda. La libre competencia asegura la igualación de la tasa de ganancia, la renta y los salarios de todas las producciones. El precio de mercado en general debería estar relacionado con el precio natural, la libre competencia debería asegurar eso. Y bueno, y aparecen también otras cosas como el precio del monopolio, que es el mayor que se puede exprimir de los compradores cuando hay un monopolio, que es lo que hay que evitar para Adam Smith. El natural o de libre competencia es el más bajo, con el que se contentan. Y para encontrar los determinantes del valor, Smith busca las leyes que determinan esa relación entre salario, ganancia y renta. Esa determinación, entonces, del salario natural desestima la determinación del salario por la relación de fuerza entre capitalistas y trabajadores. O sea, no hay una cuestión de conflicto. Pues se fijaría en un monto que los haría desaparecer, si hubiese conflicto. La tasa natural del salario es la de subsistencia. El hombre ha de vivir de su trabajo y los salarios han de ser por lo menos lo suficientemente elevados para mantener. Entonces hay una argumentación que dice Cifuentes es circular, donde los precios estarían formados por la suma de otros precios y el precio natural del trabajo se determinaría por el precio natural de los bienes salarios y estos a su vez por el precio del trabajo, ¿no? Donde no termina de quedar claro qué es primero, si es el huevo o la gallina. O sea, si el salario determina los precios de los demás productos o si los precios de los demás productos determinan el precio del salario. Pero la clave para mí es formular una idea donde el salario no sea un campo de disputa, sea algo definido por leyes aparentemente naturales propias del funcionamiento de la sociedad, sino un campo de disputa de luchas sociales, de conflicto. El salario, entonces, no la demanda y el precio del salario no se puede aumentar sino en proporción al incremento de los capitales que se destinan al pago de dicha remuneración. O sea, la demanda de hombres, la demanda de personas está gobernada por el capital. Y el mecanismo del mercado en este sentido entra en acción. La demanda de hombres regula y determina las condiciones de la procreación, de la oferta en todos los países del mundo. Los salarios por encima de su tasa natural provocan un aumento en la reproducción de la especie y la frenan cuando son bajos. Entonces ahí se establece una supuesta relación entre salarios y regulación de la población. Fíjense cómo esto se conecta muy íntimamente con las reflexiones de Federici, ¿no? Sobre cómo se, y con la teoría de la reproducción social, sobre cómo se controla la reproducción como una lógica más del sistema capitalista. Y entonces esa ley poblacional impide que el salario supere el mínimo de subsistencia y se conoce como ley de hierro de los salarios. La única posibilidad de que el salario mejore es que la demanda de trabajadores crezca continuamente a una tasa mayor que la tasa de crecimiento poblacional. Pero de nuevo, fíjense, entonces depende de cuestiones objetivas y no de la acción de las personas. No aparece una ley a partir de la cual se determina el monto o la tasa de ganancia de los capitalistas. De hecho, no se explica el origen de la ganancia de los capitalistas, del beneficio. Smith relaciona sus variaciones, no su nivel, al crecimiento de la producción social, la acumulación progresiva, estacionaria, decadente. Hay una evolución inversa a la variación del salario, el aumento constante del capital, el progreso, para Smith, provoca una reducción de la ganancia por una mayor competencia, ¿no?
Él ve eso, que cuando hay mayor competencia, tiende a haber menos ganancias. En un país ricamente provisto de fondos, en proporción a todos los negocios que puedan llevarse a efecto, la competencia será máxima y como consecuencia el beneficio corriente lo más bajo. Porque la competencia provoca eso, por eso redunda en el bienestar, todo ideas de él, ¿no? Entonces ahí puede aparecer un límite a la ecuación del capital y un estancamiento. Cuando el producto cae o se estanca, la ganancia aumenta a costa del salario hasta el límite de subsistencia y Dios de la renta. Pero ahí se abre otro camino. La acumulación para Smith depende del ahorro, de la inversión. La inversión genera más demanda de trabajadores, eso genera más consumo. Lo que no se consume se ahorra, y directa o indirectamente, por ejemplo, a través del crédito, ese ahorro se traduce en mayor inversión. O sea, hay un círculo virtuoso y no un conflicto. La ganancia es el porcentaje que se recibe por la inversión total en trabajos y materiales, y no obstante, la ganancia y la tasa de interés no son iguales necesariamente. La primera corresponde al retorno de una inversión productiva y la segunda al retorno de una inversión monetaria, no necesariamente productiva. La tasa de interés es siempre una parte de la ganancia, por lo que nunca debería ser superior a esta y su comportamiento debería ser similar. O sea, debe bajar si la ganancia baja y subir si la ganancia sube. La renta de la tierra es un precio de monopolio que proviene de la propiedad de tierras con diferentes fertilidad y localización y forma parte de la composición del precio de un lugar distinto al de los salarios y las ganancias. El salario y la ganancia son las causas del precio, con la renta ocurre lo contrario, es el precio el que determina la magnitud de la renta como residuo. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos a David Ricardo. Bueno, con eso termino. Bueno, espero que se haya entendido y vamos a dejarlo acá. No, creo que vamos a dejarlo acá con estas tres partes y mañana en todo caso, digo mañana porque lo estoy grabando hoy domingo, mañana en la reunión vía Sixi seguimos charlando algunas cosas. Saludos.